Hoy vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor, un texto muy conocido, y para los que tienen sus Biblias, hermanos, por favor, vamos a buscar el pasaje bíblico del libro de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor para poder comprender lo que hoy nos va a enseñar. Capítulo 11, versículo 1 al 4, y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema. El primer mártir de la fe cristiana es el tema que quiero compartir con ustedes para reflexionar en la palabra del Señor. Para aquellos quienes les gusta la historia cristiana, aquellos que leen libros del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, quinto siglo, aprenden un poco sobre lo que pasó en la historia cristiana. Muchos murieron por causa de la fe en Cristo, muchos mártires. Muchos murieron de forma tan terrible en los primeros siglos de la historia cristiana. Pero si nosotros recordamos la historia, si leemos la historia, podemos entender de que no fueron ellos los primeros. Hubo un primer mártir, y este primer mártir es lo que hoy nos va a enseñar la palabra de Dios para reflexionar en ella y darnos lecciones para poder nosotros meditar y edificar nuestra vida espiritual con grandes verdades bíblicas. El primer mártir de la fe cristiana. Podemos desglosar el versículo 4 del libro de Hebreos, por lo menos en 3 secciones, para aprender un poco de la palabra del Señor. Y es que en esta primera sección del versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hermanos, la primera verdad que nosotros aprendemos acá es que el primer mártir de la fe cristiana es un mártir de fe en la promesa mesiánica. Cuando leemos el contexto del libro de Hebreos, ya sea todo el libro de Hebreos o el capítulo 11 de Hebreos, vamos a estas verdades que están conectadas con el capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 5 del libro de Génesis, para aprender de la palabra del Señor. No cabe duda que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos lo que pasó en el huerto de Edén. Podemos nosotros darnos cuenta acá de que como padres ellos tuvieron la bendición de enseñar a sus hijos cómo ellos tuvieron la bendición de tener una relación correcta con Dios, y cómo el diablo tentó y hizo pecar a Eva para hacer pecar a Adán. Cuando nosotros vemos acá en esta primera escena del libro de Génesis, que conecta con el libro de Hebreos para entender esta gran verdad, el primer mártir de la fe cristiana es un mártir de fe en la promesa mesiánica. Podemos nosotros aprender que la promesa y provisión que Dios prometió y dio a sus padres están reveladas en el libro de Génesis, en su capítulo 3 y versículo 15. Y dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos ver cómo las Escrituras revelan de manera tan específica. Tenemos el primer versículo que está enfocado hacia lo que es la victoria mesiánica. Está enfocado a enseñarle a Adán y a Eva que va a nacer alguien del vientre de la mujer que iba a salir victorioso sobre aquel ser que los engañó. Cuando nosotros vemos que esto es el primer versículo conocido como el protoevangelio, podemos nosotros entender por qué razón el versículo 21 dice de esta manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que acá hay un primer sacrificio. Vemos que acá Dios viste a estos dos descarriados para que nosotros entendamos que hubo derramamiento de sangre para que Dios pudiera cubrir los pecados de estos dos primeros seres humanos para darnos lecciones espirituales. Aunque esta sangre era imperfecta, aunque esta sangre era sangre de un hermoso animalito, podemos ver nosotros que esto está apuntando hacia la obra cristológica que venía siglos después, para que nosotros entendamos lo que está enseñando Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Si es un mártir de fe en la promesa mesiánica, el contexto de Hebreos y del libro de Génesis nos ayudan para entenderlo. Hermanos, la razón exacta de la excelencia del sacrificio de Abel lo encontramos en el contexto entonces de Hebreos y Génesis. Pero por el contexto que habla de la fe, está en conexión con la fe de Adán y Eva al ser restaurado por Dios, pero no se escaparon de las consecuencias del pecado en lo que ellos mismos sembraron como los padres de la humanidad. Pero acá se destaca la fe de Abel, donde nos lleva a lecciones espirituales. Podemos ver acá que en esta escena ambos hermanos sabían qué requería Dios. Tanto Caín como Abel tuvieron el privilegio de escuchar a papá Adán, a mamá Eva, de lo que les había sucedido, y ellos sabían de lo que era agradable delante de Dios. Podemos nosotros aprender que Abel obedeció y Caín optó por no hacerlo. Abel actuó por fe de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos cuando lo explica, y Caín demostró su incredulidad, por lo cual por ella no fue acepto a Dios, porque no iba acompañado de fe. ¿De fe en qué? Fe en la promesa de Dios, en la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, que venía alguien que triunfaría sobre el ser que engañó a Adán y a Eva. Podemos nosotros ver que las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo desde Génesis 3:15. Podemos nosotros aprender que este convencimiento da al alma el goce de estas cosas ahora. Les da una subsistencia a la realidad en el alma por las primicias y anticipo de ellas, porque es por la fe que demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. Hermanos, podemos nosotros aprender que aquí siguen algunos ejemplos ilustres de fe de gente del Antiguo Testamento, tal y como lo revela el libro de Hebreos en el capítulo 11. Pero Abel trajo un sacrificio expiatorio. Trajo un sacrificio expiatorio de las primicias del rebaño, reconociéndose como vil pecador que merecía morir, que no merecía de la gracia de Dios, y esperando misericordia solo por medio del gran sacrificio, por la fe en la promesa mesiánica, nos ayuda a entender que su ofrenda de cordero sacrificado ante Dios anticipa el sacrificio del Mesías como redentor y salvador del mundo.
Y cuando nosotros vemos esta lección acá, podemos entender que la ira y enemistad orgullosa de Caín contra el aceptado adorador de Dios Abel condujeron al espantoso efecto que los mismos principios producen en todas las épocas y generaciones de la historia de la humanidad: la persecución cruel contra los hombres de fe y hasta el asesinato de los creyentes. Pero empezó con Abel, pero fiel a la promesa mesiánica que marca la diferencia en la vida de Abel y la vida de Caín. Y entonces esto nos ayuda a comprender sobre el primer mártir de la fe cristiana, que nos enseña la palabra de Dios, que es un mártir de fe en la promesa mesiánica. Hermanos, tratar la manera de comprender que un hermano de sangre mate a otro hermano de su propia familia, del mismo linaje, es espantoso. Ningún padre de familia espera esa realidad, pero es lo que acá sucedió. Pero lo que Dios quiere presentar es la razón del por qué sucedió. ¿Por qué se encendió de ira este enemigo de la fe? ¿Por qué este Caín era el hombre de maldad, el primero en derramar sangre? Nos ayuda a entender que fue por causa de la fe. Pero nos lleva a la reflexión que esa fe estaba en la promesa mesiánica, creyente de la promesa de Dios, en lo que Dios le prometió a Adán y a Eva. Quiero llevarles a otra fracción de ese mismo versículo de la palabra de Dios. Y dice de esta manera, versículo 11: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando vemos esta otra fracción de la palabra del Señor, nos ayuda a entender que el primer mártir de la fe cristiana también es un mártir con frutos de la fe mesiánica. Hermanos, el antecedente en lo cual y ella fue la fe de Abel y no su ofrenda, por medio de esa fe él dio testimonio a todas las generaciones futuras de que una persona viene a Dios por fe para recibir su justicia, que producen frutos de la fe mesiánica. En otras palabras, nosotros podemos ver que es un mártir con frutos de la fe mesiánica, porque la fe en Cristo siempre va a producir frutos en cualquier generación, en cualquier siglo, para que nosotros entendamos lo que hace el poder de la palabra de Dios, que produce frutos en la vida de los hombres de fe. Hermanos, gracias a su fe, la cual demostró en obediencia como fruto al requisito específico de Dios en cuanto al sacrificio, Abel fue considerado por Dios como justo, con frutos de justicia, por la fe únicamente en el Mesías. Esto nos ayuda para poder nosotros comprender que Cristo mismo se refirió a la justicia de Abel, de acuerdo a como está escrito en Mateo capítulo 23 y versículo 35. Y nos ayuda a entender y nos dice de esta manera: que el sacrificio de Caín fue evidencia de que se limitó a realizar un ritual mecánico de una manera desobediente. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir de que estos hombres nos ayudan a entenderlos, que pueden estar dentro del movimiento cristiano, pueden estar a la par de un hombre que es cristiano auténticamente, pero que él no lo es. Esto nos hace recordar a los 12 hombres que llamó Jesús, a los 12 apóstoles, pero que dentro de los 12 salió el primero en quien en realidad nunca se convirtió, nunca nació de nuevo, hablando de Judas. Y entonces nos ayuda a entender que dentro de la iglesia, de acuerdo a lo que leemos en las cartas paulinas, de acuerdo a lo que leemos en otros libros del Antiguo Testamento, también llegaron supuestos cristianos dentro del movimiento cristiano que nunca nacieron de nuevo, nunca fueron creyentes regenerados, solo fue apariencia, solo practicaron una religión de manera mecánica. Mis hermanos,
sin dar evidencia de una fe auténtica. Sin fe nadie puede recibir la justicia divina imputada al creyente, y sin frutos divinos, porque aunque haya una apariencia de frutos buenos, pero que eso no viene de Dios. No viene de Dios. Podemos nosotros aprender de que testimonio de sus ofrendas como frutos de la fe, la ofrenda de Abel demostró algo acerca de su fe que no fue demostrado por la ofrenda de Caín. Hay una gran diferencia. Uno como fruto de la fe y el otro por practicar una religión mecánica, sin fe en Cristo, sin fe en el Mesías. Y cuando vemos nosotros la diferencia que hay, podemos ver y entender entonces la razón por qué en el mundo hay muchas religiones y por qué la auténtica iglesia a veces se contamina, y por qué dentro de la iglesia a veces llegan hombres no regenerados, para comprender, hermanos, que Dios es veraz, que va a sacar a luz tarde o temprano los que no son auténticos. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo de la historia del mundo, donde el Espíritu regenerador de Dios implanta el principio para que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo, que producen frutos dignos de arrepentimiento. Esto ha sido la historia en todo lo que la Biblia revela desde el inicio de la humanidad. Y hermanos, cuando vemos entonces lo que la palabra del Señor nos lleva a la reflexión, podemos nosotros ver estas grandes verdades. El primer mártir de la fe cristiana es un mártir con frutos de la fe mesiánica. Aquel que es auténtico en Cristo, tarde o temprano se va a dar cuenta de que Dios hace cosas sobrenaturales en su vida, porque esa fe produce frutos. Y por eso es que el mensaje de advertencia en el Nuevo Testamento es claro para el pueblo de Israel descarriado. El mensaje de lo que fue el contenido de la obra de Jesucristo, del mensaje de Cristo, de la evangelización de los primeros apóstoles, fue arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver en diferentes contextos del Nuevo Testamento la exhortación que hacen a los hombres descarrilados cuando vino el Señor Jesucristo. Den frutos dignos de arrepentimiento, porque una auténtica fe en Cristo produce frutos. Frutos que no contradicen la palabra, sino que exaltan el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y está alineado con la palabra de Dios. Y hermanos, cuando nosotros aprendemos sobre esto, podemos ver que encontramos en esta otra sección otra gran verdad sobre el primer mártir de la fe cristiana. El versículo 11 nos sigue diciendo de esta manera en esta tercera sección, y dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hermanos, el primer mártir de la fe cristiana es un mártir con testimonio, con testigo divino. Si es un mártir con testigo divino, hermanos, si hay alguien que no calla, que siempre habla, que siempre está diciéndole a todo el mundo: tengo pruebas de que hay hombres regenerados, tengo pruebas de que hay hombres transformados, tengo pruebas de que yo tengo poder para cambiar vidas, tengo pruebas para enseñarles que yo tengo poder para perdonar pecados, es el Dios Altísimo. Es el que está en los cielos. Dios da testimonio de las ofrendas que le agradan delante de Él mismo y delante de todo el mundo, para que el mundo se convierta, se arrepienta. Podemos nosotros ver que este enfoque de la fe se explica mediante el ejemplo de muchas personas de tiempos pasados que obtuvieron buen testimonio o un carácter honorable y que estaba en relación con la palabra de Dios. Y hay evidencias en el Antiguo y Nuevo Testimonio en que nosotros podemos ver todas estas grandes verdades en toda la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento como hasta el siglo XXI, donde hoy vivimos. Hay hombres regenerados,
hombres que de verdad han nacido de nuevo. Y Dios da testimonio de ello, que sigue obrando todavía. La Biblia da el relato más veraz y exacto de todas las cosas. Y tenemos que creerlo sin dudar el relato, porque son de testimonio divino. Si Dios dice, yo perdoné a Abel, yo transformé a Abel, yo limpié a Abel, porque perdoné a Adán, perdoné a Eva, los vi muertos en sus delitos y pecados. Yo los perdoné, los vestí. Les dio túnicas. Él y solo Él. Y Él da testimonio. Los buenos ejemplos convierten a los pecadores o los condenan. Y esto es lo que pasó con Abel y Caín. Un convertido y uno no convertido. Pero los dos tuvieron ese privilegio de escuchar de los labios de sus padres qué les había pasado a Adán y a Eva. Uno creyente auténtico y otro un creyente mecánico, falso, superficial. Mis hermanos, nosotros podemos ver esto como la palabra del Señor nos lo revela, y estando advertidos por Dios que huyan de la ira venidera. Huyan de la ira venidera a través de la fe en el Mesías y el arrepentimiento. Son movidos por el temor a refugiarse en Cristo y llegar a ser herederos de la justicia de la fe por testimonio divino, porque solo es a través de la fe en Cristo que eso se hace posible. Mis hermanos, la historia de Abel, tal y como se registra en la Biblia, aún habla a una generación tras otra generación, porque es el testimonio divino quien lo predica y sostiene. Y aunque quizás a usted se le olvide o a mí se me olvide, o que no seamos tan reverentes a la palabra en estarlo meditando día tras día, pero ahí está escrito, y aquel que no quiere creer, pues tristemente solo va a revelar tarde o temprano que su fe no es auténtica. Pero Dios ahí lo tiene como testimonio. Podemos nosotros entonces aprender que si es un mártir con testigo divino, podemos darnos cuenta que esta mención a la fe de Abel indica que desde el principio de la historia de la humanidad, todos los protagonistas del Antiguo Testamento se salvaron mediante la fe en la promesa mesiánica, y Dios mismo es el testigo divino para seguir proclamándolo hasta el siglo XXI. Por la fe Abel habla todavía, aunque está muerto. Dejó un ejemplo instructivo y elocuente por el mismo testimonio divino. No podemos ir a Dios a menos que creamos que Él es lo que Él mismo ha revelado ser en las Escrituras, un Dios de testimonio divino. A veces nosotros somos tentados a creer en los testimonios humanos. Y alguien ha dicho que en el testimonio humano a veces hay un margen de error, pero en el testimonio divino no hay ni un margen de error. No hay ni un margen de error. Dios lo que ha escrito ha sido veraz, y nos ayuda entonces a comprender que el primer mártir de la fe cristiana, Dios nos ha enseñado tres grandes verdades: que es un mártir de fe en la promesa mesiánica, es un mártir con frutos de la fe mesiánica, pero también es un mártir con testigo divino. Dios es el que da testimonio. Estos son mis hijos. Estos son mis hijos. Los que oyeron ese testimonio de la voz del mismo Dios Altísimo cuando Jesucristo estaba desarrollando su ministerio. Dice que apareció una voz allá en el cielo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto fue lo que creyeron los auténticos discípulos de Cristo, creyentes en Cristo. Desde el primer hombre de la historia de la humanidad hasta el último que se está salvando en estos segundos, para comprender que tristemente es inevitable que vivamos ciertas épocas de hombres que sufran por causa de la palabra de Dios, o que mueran por causa de la palabra de Dios. Pero no son los primeros.
Hubo un primero. Y es lo que hoy nos ha enseñado la palabra del Señor. El primer mártir de la fe cristiana. Es un mártir de fe en la promesa mesiánica. Es un mártir con frutos de la fe mesiánica. Es un mártir con testigo divino para seguir honrando y adorando solo a nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene hijos auténticos y legítimos hasta el día de hoy en este mundo. Mis hermanos, aprendamos de la palabra de Dios para que veamos que es posible que se levanten falsos, pero así ha sido la historia. Pero nosotros somos parte de esta escena para comprender que somos llamados para seguir predicando el Evangelio. Predicar tal y como lo hizo Abel. ¿Cómo murió Abel? El primer mártir de la fe cristiana, que su fe era en la promesa mesiánica, con frutos de la fe mesiánica, y como testigo divino ahí está el Dios Altísimo. Dios va a dar testimonio quiénes son sus hijos y quiénes no son. Y para todos los que estamos presentes, si estamos conscientes de que nuestra fe está en Cristo, hermanos, nadie nos puede separar del amor de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.